Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual daremos una pequeña introducción al programa de SolidWorks. SolidWorks, como recordamos, es un software que nos permite realizar piezas mecánicas. Vamos a abrir el programa y esta es la primera ventana que se abre. Vamos a esperar, ahí está. Este es el primer cuadro de diálogo que nos aparece en el programa. Tenemos diferentes opciones. Primero, la pieza, que es lo que vamos a realizar primero. Si ya tenemos una pieza y queremos armarla, entonces nos iríamos en la segunda opción, ensamble. En el ensamble podemos organizar diferentes piezas para así tener un mecanismo. La tercera opción es dibujo. Eso significa que a partir de una pieza podemos obtener el dibujo o bien el plano con toda la información importante acerca de esta pieza, como es dimensión, tolerancia, etc. Si tenemos un archivo ya realizado, podemos aquí darle clic en abrir para justamente abrir ese documento. En la parte de abajo tenemos documentos recientes. Como es la primera vez que abro este software, no aparece aquí ningún nombre de ningún documento. Carpetas recientes, aquí también se muestra algunas carpetas que hemos abierto anteriormente. En dado caso de que no aparezca este cuadro de diálogo, nos va a aparecer de esta forma. Como es la primera vez que ocupo este software, el 2021, anteriormente he trabajado con el SolidWorks 2014. Para ver el cuadro de diálogo anterior, pues nada más le damos clic aquí y siempre el programa nos va a pedir qué unidades de medida son las que vamos a trabajar. Aquí en las unidades, pues bueno, viene MKS, que es metro, kilómetro y segundo, CGS, centímetro, grado y segundo, después milímetro, gramo, segundo, y el otro sistema, pulgada, libra, segundo, que es el sistema inglés. Vamos a dejar las unidades dependiendo de cuáles son las características que vamos a trabajar en cada pieza. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a seleccionar una de ellas. Vamos a seleccionar este de aquí, el de pulgada, libra y segundo. Aquí nos dice ahora el estándar de acotación. Recordemos que cada pieza siempre debemos de cumplir un estándar, una medida. Aquí el que nos viene marcado es ISO, ANSI, DIN, GIS, BCI, etc. Vamos a seleccionar ISO. Le damos en aceptar. Y esperamos un momento a que se abra el programa. Bien, ahora sí. Este documento tenemos la opción de elegir qué es lo que vamos a hacer, una pieza, un ensamble o dibujo. Vamos a seleccionar pieza, le damos a aceptar. Y este sería la interfaz, la primera vista que tendremos del programa. Del lado izquierdo tenemos pieza. Tenemos el historial, aquí se va almacenando todo lo que hagamos con esta pieza. Tenemos las anotaciones, podemos elegir el material que va a corresponder a nuestra pieza. Y aquí, esto de aquí de alzado, planta y vista lateral son los planos que podemos elegir para poder trabajar. El origen aquí viene marcado. De forma estándar, en la parte de abajo, aquí donde están las flechas o más bien los ejes, el eje X en color rojo, el eje Y en color verde, tenemos la vista frontal, que es lo que tenemos aquí. Más abajo vienen las vistas en tercera dimensión. Viene aquí en la parte derecha estudio de movimiento 1. Podemos animar algún ensamble. Esto más adelante lo vamos a estar observando.
En la parte de arriba, en todas estas opciones vienen las diferentes herramientas que podemos utilizar. La primera son operaciones: extruir, saliente base. Si dejamos el cursor en esta opción, aquí SolidWorks nos da un ejemplo de cómo es que funciona esta herramienta. Extruir lo vamos a entender como darle volumen a nuestro objeto. La otra opción es revolución saliente base. Esto significa que a través de un dibujo en segunda dimensión podemos asignar un eje en el cual le vamos a dar una rotación, y eso se interpreta como una revolución, como un sólido. Aquí estas opciones que vienen en color gris: saliente barrido base, recubrir, saliente base por límite, etcétera. Estas opciones que vienen aquí de momento están desactivadas porque en el plano no tenemos ningún dibujo. Conforme vayamos haciendo los dibujos, todas estas opciones se van a ir activando. También podemos ver aquí la geometría de seleccionar en cada una de las piezas: plano, eje, etc. El segundo es croquis. Este croquis se tienen diferentes herramientas: un croquis en segunda dimensión, un croquis en tercera dimensión. La cota inteligente, podríamos realizar algunas medidas rápidas. Aquí las operaciones de dibujo: una línea constructiva. La línea constructiva es una herramienta muy importante porque nos va a permitir realizar ciertas referencias. Aquí todas las líneas siempre son denotadas con un color negro, y las líneas constructivas con una línea punteada. Podemos también seleccionar el punto medio. También podemos dibujar círculos, rectángulos, y con este rectángulo podemos dibujarlo con diferentes características: rectángulo de centro, rectángulo 3 puntos de esquina, etc. En las otras opciones también tenemos una ranura, tenemos círculo, tenemos arco y polígonos. Tenemos un spline, elipses, texto. También podemos agregar texto en nuestros planos, y aquí convertir unidades. También tenemos equidistar en superficie, porque hay veces que los dibujos lo vamos a estar utilizando en una superficie justamente. La segunda opción es marca. Si queremos realizar justamente alguna referencia, podemos utilizar esta opción. En calcular tenemos diferentes opciones: el estudio de diseño. Aquí en estudio de diseño podemos agregar diferentes valores para poder justamente realizar este estudio. Puede ser ya sea de movimiento o de desgaste de algunos materiales. Detección de interferencias. Esto ya es más para un ensamble. Vamos a suponer que estamos uniendo dos o más piezas. Esta opción nos permite ver si las opciones se enciman o chocan. Tenemos la opción de medir. Esta opción nos permite tomar medidas de algunos segmentos. Pueden ser aristas de nuestra pieza, distancia entre un punto y otro, justamente como lo estamos viendo ahora en la animación. Propiedades de sección, sensor, evaluación del rendimiento. Esto ya es más específico para calcular la resistencia de algunos materiales. Tenemos algunas cotas, complementos de SolidWorks. Aquí, por ejemplo, podemos dibujar circuitos, entre otras opciones. Aquí, por ejemplo, movimiento. Podemos simular el movimiento de algún ensamble. SolidWorks simulación. Este nos permite ver la cantidad de energía o de fuerza que se puede aplicar en una pieza, y así ver cuál sería su desgaste, cuál sería su fatiga, etc. Todas estas opciones las iremos trabajando conforme vayamos avanzando en estos videos.
Aquí los acabados, aquí donde dice EMBD, en estos tipos de acabados podemos justamente seleccionar qué tipo de acabado tendrá nuestra pieza. Puede ser corrugado, liso, etc. También podemos colocar la apariencia de las piezas, si es madera, si es algún otro tipo de metal, inclusive acrílico. Bien, entonces vamos aquí en croquis, vamos a seleccionar croquis, vamos a realizar nuestra primera pieza. Para eso vamos a realizar este de aquí, vamos a realizar esta pieza que está aquí. Siempre es muy importante tener cuál va a ser el objetivo de nuestro dibujo. Nuestro dibujo tiene que ser de fácil entendimiento para cualquier persona, y también debemos de realizar el dibujo de cierta manera que en cualquier momento se pueda modificar algún elemento. A esto en algunos libros o en algunos docentes lo entendemos como intención de diseño. Esto significa que el diseño o el dibujo que realicemos siempre sea de forma fácil, y lo más importante, que en cualquier momento pueda yo modificar esta pieza de tal manera que pueda yo trabajar de forma rápida. Entonces vamos a realizar esta pieza. Para eso, pues bueno, es importante conocer las medidas. Aquí nos dice el lado más largo es de 100 unidades, el alto es de 35, y aquí nos manejan estos ángulos, 100 grados y 135 grados. Vamos a ver en qué unidades nos dicen que tiene que estar. Como vemos, aquí nos dice unidades en milímetros, entonces necesitaríamos cambiar nuestras unidades a milímetros, porque justamente aquí nos dice unidades milímetros. Entonces, para eso, pues bueno, nos vamos aquí al programa y vamos a realizar este cambio. Para cambiarle de unidades, aquí en la parte derecha hacia abajo, donde dice editados de pieza, en la parte derecha, si le damos clic izquierdo, aparecen las unidades. Como vimos en el dibujo, pues está en milímetros. Entonces seleccionamos estas unidades, le damos un clic y ya se ha transformado. Recordemos que en un dibujo, por ejemplo aquí, en una pieza podemos tener diferentes vistas: la vista superior, la vista izquierda, vista derecha, vista trasera, inferior y frontal. Vamos a analizar justamente esta pequeña pieza. En la parte de enfrente entendemos que es la vista frontal. Esta misma pieza ya desarrollado con sus diferentes vistas lo veríamos de esta forma. Enfrente pues sería la vista frontal, vista derecha, vista izquierda, vista posterior, la vista de abajo es inferior y la vista de arriba vista superior. Es así como siempre estaremos trabajando en alguna pieza. Aquí por ejemplo en la vista frontal, la línea de vista pues es justamente en la que está enfrente, y estos dibujos es como se generan para poder representarlo en un plano. Aquí en esta página, en este pequeño cubo llamado aquí caja de cristal, podemos observar todas las vistas. Vista frontal sería este pequeño dibujo de esta pieza, la vista superior, vista lateral derecha, y aquí en la parte izquierda podemos ver su vista superior de esta pieza, cómo es que se vería en un plano de segunda dimensión. Tercera dimensión pues obviamente es el sólido, ya en segunda dimensión únicamente dos unidades, largo y ancho.
Aquí, por ejemplo, en la figura 5.9 se observa cómo es el desglose de todas las vistas. La frontal, la derecha, la vista superior, vista inferior, etc. Entonces es muy importante tener una imaginación espacial de cuál es la vista frontal para la pieza, cuál es la derecha, cuál es la izquierda, posterior, superior e inferior. Estas vistas en SolidWorks se le conoce como vista isométrico, que es donde vamos a estar observando la pieza en tercera dimensión. Y vamos a pensar que esa pieza está rodeado de un cubo. Y estas 6 caras pues nos va a permitir señalar cuál es la vista frontal, derecha, izquierda, posterior, inferior y superior. Entonces sí es muy importante tener esa imaginación espacial. Aquí, como vemos en estos dibujos, podemos ver la vista frontal, la vista superior y la vista lateral. Siempre en los dibujos se realiza de esa forma. Bien, entonces vamos a pasar a realizar justamente este dibujo. Debemos de seleccionar en qué plano lo vamos a hacer o en qué vista. Ya recordamos que existen 6 vistas: la frontal, derecha, izquierda, posterior, superior y la vista inferior. Entonces, para que esta pieza se vea de forma adecuada, es muy importante seleccionar un plano. Este plano lo vamos a seleccionar aquí, justamente el plano de alzado. Si lo seleccionamos, el plano de planta, la vista lateral, entonces debemos de seleccionar cualquier plano. Aquí en croquis, si le damos un clic, en automático aquí en la parte izquierda nos dice croquis y ya nos muestra aquí el origen, que en este caso pues son estas flechas. Aquí estamos en el plano de alzado. Entonces vamos a seleccionar justamente el origen. El origen, obviamente, en nuestra pieza debe de ser un punto muy específico. En este dibujo pues ese origen lo vemos aquí en estas flechas color rojo. Entonces a partir de ahí es donde vamos a dibujar. Necesitamos 2 líneas, una perpendicular al eje y el otro también va a ser perpendicular al otro eje. Entonces en este caso pues bueno, vamos a seleccionar justamente nuestras líneas. Vamos a seleccionar línea. Aquí me sale esta opción porque mi computadora pues bueno no soporta todos los componentes de SolidWorks, pero no hay ningún problema. Seleccionamos línea y en la parte derecha aquí nos dice insertar línea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como croquisado, horizontal, vertical, ángulo. En opciones para construcción, longitud infinita, línea de punto medio. Cualquiera de estas opciones la podemos realizar. Entonces seleccionamos como croquis y en este caso pues sería de esta forma. Seleccionamos aquí y vamos a seleccionar justamente esto de aquí. Como pueden observar, está en color azul esta línea porque no está definido. Siempre cada línea que dibujemos debe de estar definido. En este caso, como es una línea que sea perpendicular o que sea horizontal, vemos como al lado del lápiz ese cuadrito color amarillo nos aparece una línea color negro. Significa que de esa forma sería una línea de 90 grados. Conforme lo vamos moviendo, si fuera al revés, aquí vuelve a aparecer ese cuadro color amarillo, pues simplemente nos simboliza que esa línea ya está en un ángulo de 180 grados. Vamos a dibujar entonces esta línea y aquí en automático puedo dibujar otra línea. En este caso, como si lo necesitamos, con la rueda del ratón puedo alejar y acercar. La línea anterior que he dibujado, observemos cómo están 2 recuadros color verde.
Este recuadro color verde significa que forma un ángulo de 90 grados la línea que hemos dibujado, y este cuadro color verde que aparece un punto nos simboliza dónde está, en este caso, pues el origen. Entonces voy a dibujar este polígono así como está. Entonces más o menos aquí, luego aquí más o menos, luego una línea aquí, y vean cómo las líneas punteadas nos sirven como referencia para ver en dónde dibujar este croquis. Le damos clic aquí y observen la diferencia de colores que hay en esas líneas. Color negro, vean esta línea que está aquí en color negro. Siempre que aparezca una línea en color negro significa que ese objeto, en este caso la línea, está completamente definido. Esa línea en específico, la única que vemos en color negro, está definido por dos razones. Primero, porque está el origen. Segundo, porque es perpendicular en el eje o forma un ángulo de 90 grados. Esta línea que está en azul pues no está definido, es decir, SolidWorks no entiende que esa línea va a formar un ángulo. Lo mismo esta línea que vemos aquí también no está definido. Voy a cerrar esto, le doy clic aquí y ya que hemos terminado, pues le damos una palomita aquí para terminar y darle a aceptar de que ya hemos realizado el dibujo. La otra opción pues sería darle enter, y las líneas que voy dibujando pues aquí abajo nos están dando los parámetros o las medidas que vamos generando. Le damos enter, le damos otra vez enter y ahí está. Como podemos ver, veamos los contornos que tiene este primer croquis. Tenemos esta línea en color negro, ya está definido. Esta otra línea en color negro, que es esta de aquí, también ya está definido. Aquí nos dice que es horizontal. La línea número 5. Aquí SolidWorks pues enumera cada objeto que voy dibujando. Lo que está en color azul significa que no está definido. ¿Y qué significa eso? Pues vean que yo puedo realizar todas las modificaciones que yo quiera realizar. Cada modificación que haga siempre lo tengo que validar. Si por ejemplo fuera eso, le doy a aceptar. Voy a darle clic en la línea y observemos cómo se mueve. Entonces todas las líneas y objetos que estén en color azul significa que no está definido y yo le puedo hacer la modificación que yo quiera. Por ejemplo, esta línea en color negro, si yo la quiero mover, le doy clic izquierdo y no puedo moverlo. Eso significa porque ya está definido. Lo mismo esta línea, si le doy clic izquierdo y yo intento mover a la izquierda y a la derecha, no puedo porque ya está definido. Lo que no está definido es este pequeño punto. Yo lo puedo mover abajo y arriba, pero nunca a la izquierda ni a la derecha, porque la línea en color negro aquí lo definimos como línea vertical. Ahí dice vertical línea 1. Entonces siempre tiene que tener esa característica. Lo único que no está definido pues es este punto, por eso lo puedo mover arriba y abajo. Bien, vamos a ver qué medidas tiene la pieza. Dice que de alto tiene 35 unidades. Recordemos que estamos en milímetros, entonces le damos aquí en cota inteligente y seleccionamos la línea. Ahí está, arrastramos, puede ser a la izquierda, clic izquierdo en la línea y arrastramos donde queramos poner la cota. Vamos a ponerlo más o menos por aquí, y aquí me sale este pequeño cuadro de diálogo, la medida que le estoy asignando. Si está bien, pues le damos clic aquí en la palomita color verde, y si no, pues le damos enter. Si queremos cancelar, pues le damos aquí en la X. Podemos reconstruir el modelo. Esto significa, al darle a reconstruir, que se actualiza todos los cambios que hagamos en nuestra pieza. Luego viene invertir el sentido de la cota. La otra opción, restablecer el valor del paso incremental. Y por último, marcar la cota que se desea importar a un dibujo.
Bien, en este caso pues son 35 unidades, entonces aquí solo colocamos 35. Podemos colocar así milímetros, o si no, simplemente pues nada más ingresamos el número, porque desde un inicio indicamos a SolidWorks las unidades que vamos a trabajar. Como es 35, pues le doy la palomita. Ahí está. Y vean cómo en el puntero del mouse aparece la cota. Eso significa que yo puedo seguir utilizando esta cota. Y en la parte izquierda tenemos diferentes opciones que nos pueden permitir realizar la acotación de esta pieza. El tipo de cota, podemos insertar una tolerancia, por eso está aquí más menos. Puede ser a lo mejor un barrenado, un refrantado, etcétera. En este caso, más adelante vamos a utilizar estas herramientas, pero vamos a seguir utilizando la cota. La siguiente medida que vamos a ingresar es la parte de abajo, estas 100 unidades. Entonces seleccionamos, puede ser la línea en color negro o puede ser de este punto a este punto, cualquiera que sea es igual, y arrastramos, clic izquierdo y arrastramos hacia abajo, clic izquierdo otra vez, y aquí pues nada más ingresamos 100 unidades y le puedo dar Enter. Y ahí está. Si presionamos la tecla F, vamos a suponer que mi pieza está así. Al darle F, en automático SolidWorks centra la pieza a un tamaño adecuado. Igual si lo hacemos más grande con el scroll, le pongo F y me regresa a la pieza de vista de diseño. Vamos a continuar con las unidades. Tengo aquí un ángulo de 100 grados. Entonces para eso pues bueno, vamos a seleccionar esta línea y esta en color negro. Si selecciono esa línea, vean cómo puedo aquí seleccionar la distancia de esa línea, pero aquí en nuestro plano pues no tenemos esa distancia. Lo que tenemos es la distancia que de forma horizontal de este punto a este punto, pero en realidad de la línea no tenemos, simplemente los grados. Entonces selecciono esta línea en color negro para definir justamente el ángulo, y aquí yo puedo arrastrar. Vean ahí SolidWorks, si le pongo clic derecho me va a mostrar alguna opción. Puedo seleccionar este ángulo, este de aquí, etcétera. En nuestro dibujo pues viene marcado el de adentro, 100. Entonces le damos clic derecho, damos clic izquierdo, ahí está, y ponemos 100 grados, Enter, y ahí está. Ahora sí ya está definido. Vamos a definir ahora el punto. Este punto en color azul, este que lo vemos, no está definido. Para definirlo pues ahora sí necesitamos esta medida de 60 unidades. Entonces va del punto a esta línea. Aquí nos marca que es 31. En el plano dice que debe de medir 60. Entonces 60, Enter. Ahí está. Ya por último nos falta definir esta línea en color azul que está aquí. Para eso pues únicamente necesitamos el ángulo que forma, 135 grados. Entonces seleccionamos línea azul. Aquí podemos poner esta medida, pero no nos interesa, lo que nos interesa es el ángulo. Ahí está. Recordamos entonces 135. Enter. Y puedo darle otra vez Enter o la palomita para dejar de utilizar la herramienta de cota inteligente. En este punto lo que podemos observar que todas las líneas de nuestra pieza o de nuestro croquis están en color negro. Todas las líneas están en color negro, inclusive los puntos que vemos aquí o los vértices están en color negro. Eso significa que la pieza está completamente definido. Está definido ya sea con alguna relación, como lo vemos aquí, que es una línea vertical, una línea horizontal, las longitudes de cada una de las
aristas, etcétera, los ángulos que en este caso nos pedía. Bien, ya tenemos esta primera parte. Ahora vamos a pasar a la siguiente operación, que es extruir. Eso significa que le vamos a dar volumen a nuestra pieza. Aquí la extrusión es de 25 milímetros y esa medida pues lo podemos ver aquí, 25 milímetros. Entonces pues bueno, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Aquí en la parte de arriba nos aparece la pestaña de operaciones y aquí viene extruir saliente base. Eso significa que a través del croquis, ya que está todo definido, podemos darle volumen o en este caso extrusión. Le damos clic izquierdo, esperamos a que se abra y vean de forma inicial, pues aquí nos muestra SolidWorks una vista de cómo quedaría la extrusión. Aquí desde donde, pues obviamente desde el plano de croquis, que es lo que acabamos de dibujar, también podemos hacer extrusiones o darle volumen a través de una superficie, cara o plano. Puede ser también a través de un vértice o que tenga equidistancia, que sea la misma distancia de ciertos elementos. En este caso, pues bueno, le vamos a dar plano de croquis, que es lo que acabamos de dibujar. Para darle la dirección del volumen tenemos diferentes opciones. Hasta profundidad especificada. Por ejemplo, ahí como veíamos en el dibujo, pues tiene una extrusión de 25 milímetros. Hasta el vértice, si queremos relacionarlo con otra pieza. Hasta la superficie, equidistante a la superficie, hasta el sólido, eso es si tenemos otra pieza a su izquierda, a su derecha, etcétera. Al plano medio, si es que vamos a insertar un plano, etcétera. Y puedo invertir la dirección. Por ejemplo, si de forma estándar está así, con esta flecha también le puedo dar el volumen que yo quiera. A la izquierda o hacia la derecha puedo invertir la dirección del volumen. Y eso se lo puedo dar aquí. En esta flechita de dirección yo puedo cambiar el sentido. Y aquí nos dice la dimensión. Aquí pues como le he estado dando diferentes volúmenes, pues nos da 67 por ejemplo. Pero aquí en el plano pues nos dice 25. Entonces aquí vamos a escribir 25. Aquí también tenemos otra opción. Tenemos otras direcciones, pero eso ya más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí la dirección 2 significa que puedo darle dos maneras de darle volumen. A la izquierda ya están los 25 y a la derecha del otro lado, por ejemplo, si le damos 10, pues ahí está. En este caso, pues no lo voy a ocupar, nada más una sola dirección. Una vez que ya hemos hecho esto, podemos darle Enter para que finalice, o bien en esta palomita de aceptar. Le damos aceptar y ahí está nuestra pieza. Y vean en la parte izquierda, aquí está el historial. Si le doy a clic en historial, únicamente hemos realizado dos cosas: nuestro croquis y la primera operación de volumen o extrusión. En la parte de abajo pues no tenemos especificado qué tipo de material es esta pieza, por eso aparece aquí. Y aquí está nuestra operación. Entre menos operaciones realicemos es mejor, porque nuestra pieza se va a ver de forma presentable y adecuada. Esta es la vista trimétrica, así como lo vemos aquí en la parte de abajo. Podemos realizar diferentes vistas. Para eso nos vamos a apoyar en la parte de arriba. Dice orientación vista. Y vean, ahí está un cubo que nos permite seleccionar qué vista queremos. La vista superior, así se vería nuestra pieza. Podemos seleccionar, por ejemplo, la vista frontal, que es esto, hemos dibujado en frontal. La vista izquierda, aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, la vista posterior. La vista inferior, la superior, que ya la habíamos visto, etcétera.
Y aquí podemos seleccionar el tipo de vista. Isométrico, así nos quedaría. Podemos seleccionar, por ejemplo, la vista dimétrica, así más o menos. Después podemos seleccionar la vista trimétrica, que era la primera opción que nos presentaba. En este caso, depende qué es lo que vayamos a ocupar. Por lo general siempre se utiliza la vista isométrica, pero eso va a depender de las características o de las especificaciones que pide cada una de nuestras piezas. Bien, una vez que hemos realizado esto, también podemos realizar pues el plano de nuestra pieza. Y por ejemplo, si le damos aquí vista única, vamos a esperar. Aquí, por ejemplo, al seleccionar dos vistas, podemos SolidWorks nos permite mostrar precisamente dos vistas. Aquí si fueran tres, la vista frontal y la derecha. 4 vistas, podemos ver la frontal, la izquierda, la trimétrica, la superior. Y en cada uno de ellos puedo seleccionar, por ejemplo aquí que sea la isométrica. Aquí a lo mejor que sea, por ejemplo, la frontal. Y aquí a lo mejor cambiarlo. Por ejemplo, poner la derecha. Entonces ya depende de lo que estemos realizando. Si fuera vista única, nada más le damos clic aquí, pero que sea la vista isométrica. Y en esta pieza, si queremos modificar algo, podemos darle clic derecho, configurar operación, por ejemplo. Si queremos cambiar el volumen, también podemos hacerlo desde aquí. Si seleccionamos clic izquierdo, podemos aquí editar operación, editar croquis, eliminarlo, retroceder, etcétera. Si le damos en editar croquis, desde aquí podemos hacer algún cambio. Por ejemplo, si le doy doble clic aquí, en vez de 100, por ejemplo, que sea 150, vamos a aceptar. Vamos aquí otra vez a aceptar y tendremos que modificar todas las otras condiciones para que no exista ningún problema y nuestro dibujo pues esté de forma adecuada. Si ya está bien realizado, pues entonces nada más le damos enter. Y aquí, por ejemplo, en la parte derecha dice salir para que nos muestre la pieza. Y aquí con la tecla de espacio podemos seleccionar las vistas que necesitamos. Ahora vamos a guardar este documento, esta pieza. La vamos a guardar aquí en el escritorio. Vamos a ponerle así como está, pieza 1. Y aquí están todos los formatos que tiene SolidWorks. Vamos a dejarlo de forma predeterminada. Siempre es esto, .prt o también .sldprt, que es parte. Guardar como copia y continuar. Y tenemos estas diferentes opciones. Vamos a dejarla así. También podemos guardarlo, por ejemplo, como PDF. Aquí está, como formato PDF. Y existe una opción que nos permite también guardarlo así como PDF y poder abrirlo. Vamos a guardarlo de dos formas, así como está, pieza 1 con la extensión .prt. Y con esa extensión, cualquier persona que tenga instalado SolidWorks pues lo va a poder abrir. Vamos a ver dónde se podemos observar. Bien, ahora vamos a darle clic en guardar como. Ahora vamos a cambiarlo y que sea en PDF.
Aquí está PDF, ya lo seleccionamos y tenemos esta opción, guardar como PDF 3D. La otra opción es ver PDF después de guardar. Vamos a guardarlo como PDF en tercera dimensión. Está en el escritorio, le damos guardar. Esperamos unos segundos. Ya está realizado. Entonces ahora lo que vamos a realizar, aquí está, es pieza 1. Y sin necesidad de que la persona tenga SolidWorks, puede visualizar este documento. Aquí dice se ha deshabilitado, pues simplemente le seleccionamos aquí, considerar este documento de confianza siempre. Esperamos unos segundos y se tiene que observar la pieza en tercera dimensión. Vamos a esperar porque luego tarda un poco. Esto va a depender igual de la capacidad de cada computadora. Por ejemplo, aquí ya lo podemos ver y aquí lo puedo manipular. Clic izquierdo y puedo manipular la pieza. Puedo girarlo. Este es un documento en PDF, pero guardado como tercera dimensión. Y únicamente pues podemos hacer eso. Podemos ver las diferentes vistas que va a tener la pieza o el sólido que hemos dibujado. Esa es una ventaja que tiene SolidWorks. Bien, una vez que ya tengo esto, ahora vamos a crear, por ejemplo, esto de aquí. Le damos en nuevo y dice crear dibujo desde pieza, o puede ser también un ensamble. Crear ensamble desde pieza. Vamos a ver esta segunda opción, crear dibujo desde pieza. Eso significa que esta pieza que hemos dibujado podemos obtener el plano, y aquí vemos el formato que se tiene. Ya depende de cada característica que se pida seleccionar cualquiera de estos. Vamos a dejar a manera de ejemplo esta primera opción. Le damos en aceptar. Bueno, aquí en examinar, si le doy a examinar, aquí tengo todas las plantillas o todos los formatos que puedo utilizar. Eso igual depende la actualización que tenga su programa de SolidWorks. Y aquí están todos los formatos de hoja que puedo ocupar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este de A3 a manera de ejemplo. Le damos en aceptar. Esperamos y observamos de la parte derecha las vistas que yo quiero que aparezcan en este plano. Vamos a utilizar, por ejemplo, la frontal. Aquí la vamos a arrastrar. Ahí está, esperamos unos segundos. Después, aquí en la parte derecha vemos las diferentes opciones que tenemos. Pero con el puntero del mouse puedo seleccionar las vistas. Vamos a esperar un poco. Aquí está la frontal. Yo puedo arrastrar hacia abajo. Vamos a anexar esta vista. Me puedo mover hacia acá. A la derecha saco otra vista. Y aquí igual ahora hacia acá. Por ejemplo, ahí puedo sacar otra vista. Y así puedo ir jugando con esto. Si me voy de este lado, vean cómo puedo obtener otra vista. Vamos a dejar esas tres. Entonces le doy aquí en la palomita. Y así lo tendríamos. Este sería el plano. Voy a acercarme un poco. Y aquí podemos rellenar todos los datos que son importantes justamente para la pieza. El nombre, la persona quien dibujó o quien realizó, mejor dicho, este dibujo, su firma, la fecha, qué tipo de material es, el título, qué escala es, qué unidades de medida se están trabajando, qué tipo de material se está trabajando, y si es un dibujo para el departamento de producción o de maquinado, pues sí sería importante seleccionar las dimensiones que tiene justamente. Si yo selecciono esto aquí, SolidWorks, puedo insertar otra vista. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta de aquí y bueno, aquí seleccionamos otra orientación. Puedo seleccionar si son líneas punteadas, etcétera.
Le damos en aceptar. Y ahora lo que necesitamos ver, y es importante, pues serían las dimensiones. Aquí está la escala. Vamos en la parte de abajo. Seleccionamos este elemento. Aquí está la opción de simetría y dice opciones de importación. Vamos a ver, se nos ha movido. Y aquí está opciones de importación, dice importar anotaciones. Si seleccionamos, dice incluir elementos de operaciones ocultas, anotaciones de diseño. Si le damos clic aquí, vemos como de forma automática pues aparecen las unidades, las medidas que le hemos dado. Vamos en aceptar y podemos ahora sí imprimir este documento, y en este documento pues se observan las unidades que le hemos dado aquí. Han cambiado porque justamente como utilizamos una plantilla que tiene la característica de estar en pulgadas, pues aquí de forma automática SolidWorks modifica esas unidades. Si esta plantilla lo queremos convertir a milímetros, que fue lo que hicimos, pues igual en la parte de abajo aquí seleccionamos las unidades. Si le ponemos milímetros, observamos que de forma automática se actualiza. Entonces aquí podemos darle otra vez pulgadas y se realiza justamente la conversión. Ahora vamos a guardar esto. Podemos hacer otros cambios. Aquí podemos insertar, como les mencionaba anteriormente, el nombre, la fecha, etcétera. Entonces le damos aquí en guardar, y este tipo de formato siempre es .drw o también .sltdrw. Esto es para ver, para que cualquier persona que tenga el software lo pueda abrir. También lo podemos guardar como Adobe Illustrator, como Photoshop, también como PDF, dibujo separado, .twg, etcétera. También como JPG. Vamos a dejarlo por ejemplo en PDF y como tiene pieza 1, vamos a ponerle aquí dibujo para que lo identifiquemos. Vamos a aceptar. Esperamos unos segundos a que el programa, el software, guarde este documento. Y aquí está, pieza 1 dibujo. Le damos doble clic. Y aquí está nuestro plano que hemos realizado. La pieza, las diferentes vistas, a manera de ejemplo, pues realizamos esas, pero pueden ser otras. Y aquí igual las escalas. Bien, eso es todo en este video. Nos vemos en el siguiente.